Domingo 28 de junio, un saludo muy especial para todos ustedes, queridos amigos del canal Televid. Me alegra mucho saludarlos e iniciar esta semana, acompañarlos a lo largo de toda esta semana en la Lección Divina. Terminar con ustedes este mes de junio e iniciar con toda la actitud y con mucha esperanza un nuevo mes que iniciaremos esta semana. Vamos a seguir orando y profundizando a lo largo de esta semana el Evangelio según San Mateo. Hoy lo tomamos del capítulo 10, versículos del 37 al 42. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Este pasaje del Evangelio es de los pasajes interesantes que hay que leer entendiendo muy bien el contexto y a qué se está refiriendo Jesús. Porque claro, de entrada nos dice que el que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, a su hijo o a su hija no es digno de mí, y que no carga con su cruz y me sigue no lo es tampoco. Entonces hay que saberlo leer. Es muy importante cuando nosotros leemos las Escrituras, eso es un consejo, digámoslo así, práctico, a la hora de leer los textos, mirar todo el contexto, no sacar el texto de su contexto. Entonces, cuando nos aparece, por ejemplo, un pasaje como el de hoy, es importante mirar qué hay antes y qué viene después, ¿vale? El capítulo 10 del Evangelio de Mateo nos comienza a narrar la misión de los 12. Aquí ya Jesús llama a los 12 y les encomienda una misión. Esa misión que les va encomendando implica que vayan y anuncien en el Evangelio, que dejen sus casas, y muchas personas van a empezar a creer y a confiar en Jesús. Entonces, cuando alguien empieza a seguir a Jesús, lo que Él está proponiendo es algo nuevo, o mejor, una nueva forma de mirar la humanidad. Jesús plantea la experiencia del reino de Dios, y a los judíos ese lenguaje era distinto, algo desconocido. Entonces, que les hablaran del reino de Dios, ellos más o menos habían escuchado algo, sobre todo desde el libro de Daniel, pero no con la misma forma como lo estaba haciendo Jesús, primero. Segundo, esa manera de llamar a Dios como Padre, llamar a Dios Padre, eso no era tan fácil de entender. Entonces, eran detalles que tenía Jesús en su obra, en su acción, que generaban cierta inquietud en los judíos. Y claro, quienes acogieran ese mensaje, quienes siguieran a Jesús, evidentemente iban a verse en contravía muchas veces de lo que pensaba su familia. Entonces, les digo esto, ¿por qué? Porque Él viene hablando que es señal de contradicción, incluso que se va a enfrentar el hombre con el padre, la hija con la madre, la nuera con la suegra.
Y esas discordias se presentan más que por Jesús, porque Él obviamente pues lo que quiere de nosotros es que haya reconciliación, amor, que haya paz. Las confrontaciones o las discordias se presentan por las exigencias del seguimiento. Entonces, lo que Jesús nos pide, que es, por ejemplo, acoger al que nadie puede acoger, obviamente, si alguien se animaba a hacerlo, su familia va a estar en contra. ¿Tú cómo te juntas con ese enfermo si la ley nos dice que no lo podamos hacer? Es básicamente eso, como una clave de lectura para que ustedes puedan tenerlo en cuenta a la hora de enfrentarse con el texto. La discordia que se presenta es por las exigencias de Jesús, porque Él nos pide amar al otro, mirar al otro, acoger al otro, y eso obviamente iba a chocar dentro de la experiencia de fe de los judíos. Entonces, a partir de allí vemos dos cosas en este pasaje del Evangelio que también podemos dividir en dos. La primera son las exigencias del seguimiento, ¿cierto? Y la segunda parte es la estructura que nosotros vemos en la iglesia mateana. Entonces, la primera parte, exigencias del reino, exigencias del seguimiento, y la segunda, cómo estaba muy seguramente distribuida la iglesia de Mateo. Muy temprano desde mi ventana saludo al Dios de mis amaneceres. Él me ha enseñado que cada amanecer es distinto como cada día de nuestra vida. Nadie me ha hecho mejor regalo. Solo tú has pensado enseñarme cada día lo rico que soy al contemplar la llegada de un nuevo día junto a ti, Dios de mis amaneceres. Hoy te pido me des la gracia de siempre recordar que el amanecer de ayer ya no es mío, el de hoy voy a vivirlo, porque el de mañana no sé cómo será. Al comenzar el día pienso en ti, Dios de mis amaneceres, que tu luz sea para todos motivos de amor y paz, para seguir deseando cada día contemplar al Dios de mis amaneceres. Amén. Entonces, la primera parte la podemos ubicar nosotros de los versículos 37 al 39, ¿cierto? Hasta que nos dice, el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. ¿Cuál es la idea central de esa parte? Más allá de tener un rechazo, evidentemente que no se trata de eso, por los hijos, por las hijas, por los padres, lo que busca Jesús es que Él tenga el primer lugar, ¿sí? O sea, que Él tenga el primer lugar en nuestra vida. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones. ¿Por qué es importante que Jesús tenga el primer lugar en nuestra vida? Porque Él es el amor. Y Él, que es el amor, nos enseña a amar. Y nos enseña a amar cómo se debe amar. ¿Y cómo se debe amar? Sin apegos, se debe amar sin pretender que la persona sea solamente para mí y entonces la ahogo, por ejemplo. ¿Cómo se debe amar? El amor, incluso más que esperar que me den, es darse. Pues obviamente es algo recíproco, evidentemente, pero partimos de el darse, el darme al otro, el darme a los demás. Es saber entender cómo debemos amar. Si Jesús está en el primer lugar, Él nos llevará a amar con todo el corazón a nuestros seres queridos, a nuestros familiares. ¿Por qué? Porque los podremos acoger en medio de las diferencias que tengamos. Porque los podremos escuchar, porque los podremos comprender, porque podremos estar con ellos así nos cuesten. Eso es tener a Jesús en el primer lugar. Y para eso es necesario vaciarse, es necesario desapegarse de muchas relaciones que ya se convierten en afectos desordenados. Y la segunda parte ya es una estructura que nosotros vemos, una posible estructura que se veía en la iglesia de Mateo. Cuando digo en la iglesia de Mateo, hago referencia a que cada evangelista, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, le escriben a una comunidad específica. Entonces, cuando Mateo le está escribiendo a esa comunidad, ellos ya tenían una estructura. Y lo vemos acá. Cuando Jesús dice, el que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Está haciendo referencia a los apóstoles, a toda esta autoridad apostólica, lo que hoy ya conocemos dentro de la sucesión apostólica como el Papa, los obispos. Después, cuando recibe a uno de los profetas y lo tenga por profeta,
es muy probable que haga referencia a los que enseñaban en la época de Jesús, pues sí, en la comunidad de Mateo. Y el que debe beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos mis pequeños, porque es mi discípulo, no perderá su recompensa. Hace referencia ya pues, al resto de personas. Es simplemente para que tengamos en cuenta que había una estructura ya en la comunidad de Mateo. ¿Lo podemos llevar a nuestra vida? Claro que sí. La invitación que nos hace Jesús es, primero, desapegarnos, ¿cierto? Vaciarnos de esas cosas que nos impiden seguirlo. Les pongo ejemplos. Nosotros, para poder seguir a Jesús, es necesario dejar atrás muchos miedos que a veces nos paralizan, muchas inseguridades que no nos permiten anunciarlo. Es necesario, evidentemente, dejar tanta soberbia de creerme que es que yo me las sé todas o lo puedo todo. Es necesario eso para poder seguir. Al hacer esto, entonces nosotros podemos acoger al otro. Y al acoger al otro, estamos acogiendo a Jesús. De esa manera se unen y se vinculan las dos cosas. Si nosotros amamos a Jesús, tenemos a Jesús en el primer lugar, podremos ver en los otros su rostro y amarlos como se debe amar. Entonces los quiero invitar a que hoy le pidamos al Señor esa gracia. Primero, hacer un ejercicio introspectivo y mirar qué cosas hay en nosotros que nos impiden seguir a Jesús con todo el corazón. Que tú puedas mirar en tu vida. Es que a mí la mentira, una vida doble, ¿cierto? Como a veces tenemos, me impide entregarme del todo. La pereza, la soberbia, la superficialidad, andar pendiente de tantas cosas. Pidámosle al Señor la gracia de que todo eso Él nos ayude a irlo transformando. Y segundo, que veamos su rostro en los que están a nuestro lado, a nuestro alrededor, para que en la medida en que los acojamos a ellos, sepamos que también estamos acogiendo a Jesús. Hoy te pedimos esta gracia, amado Jesús, de poder dejar a un lado y sacar de nuestra vida y de nuestro corazón todo lo que nos aparta de ti, todo lo que no viene de ti, amado Jesús, todo lo que nos impide seguirte, es decir, vivir en el amor. Eso es lo mismo que seguirte, vivir amando. Que todo lo que nos impide vivir en el amor lo podamos dejar a un lado, Señor, y tú vayas haciendo tu obra en nosotros para que seamos hombres y mujeres que amemos como tú amas y que a partir de ese amor podamos acoger a los otros y descubrir tu rostro en la pareja, tu rostro en los hijos, tu rostro en los amigos, en los que están al lado y tratarlos como criaturas divinas. Danos la gracia, Señor, de mirar como tú y de acoger a nuestros hermanos siempre con amor. Ese sea entonces el deseo y que esta bendición nos ayude a seguir a Jesús con radicalidad, a cargar nuestra cruz, es decir, esas realidades que están en nuestra vida que debemos cargar y hacerlo con todo el amor para que cada día nos entreguemos más y más a Él. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un feliz domingo para todos. Que Dios los bendiga.